Hey guys, so we're back, day number 16, and today we're going to be talking about the youth that grow up in the church. Us. Yes, and there are many types of youth that grow up in the church, but with one little defect. We all grew up and we all hear the word and we all know the famous Holy Spirit, but yet we don't have it. And we can live like that for quite a few while. We did, right? Yes, for quite some time. How long did you live without it? Around 22 years. 16 years. 16 years without the Holy Spirit. And I was born in a church. My parents got to church when I was 2 years old. And I grew up, I used to participate in a youth group. I was a Sunday school teacher. I was doing everything and I knew everybody. But I didn't know the most important person in my life. And because of that, I would just go to church because my parents would take me to church, or I would just go to church because my friends were in church. And yet I didn't have anything else to do there. You know, I didn't know anything better. So when the problems will come, sometimes I would use my faith and I would overcome, but inside I would have this deep sadness and this deep sorrow. And I think with you would be the same thing, right? Sí, también mis padres llegaron cuando tenía como unos 4 o 5 años, yo creo. Y también mi mamá fue obrera, mi padre fue un gran ejemplo. Y mi único deseo era seguir en los pasos de ellos. No era porque yo quería, pero es porque veía todo el lujo, podemos decir, de ser maestra de la escuelita, de estar ahí de uniforme, de servir o lo que sea. Pero llegó a un punto que no era suficiente. Como dijiste, usaba la fe, porque también había dejado, bueno, en realidad como llegamos a pequeña edad no teníamos así grandes pecados, pero sabíamos cómo controlar nuestro carácter, no ser rebelde, obedecer en esos aspectos. Pero también al usar la fe en la escuela, fui a una buena secundaria, fue un buen colegio, todo por causa de la fe. Sacrificaba y sí conquistaba, porque Dios responde cuando uno actúa por la fe. Pero faltaba lo más importante, el Espíritu Santo. Sí, y eso, y así viven muchos jóvenes en la iglesia. Pasan todo el tiempo, toda su vida, y ellos no entienden lo que es más importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de hacer algo más, de ser algo más, de tener ambición en la vida, ellos no entienden eso porque les falta algo adentro. Les falta este espíritu adentro. Esto que ellos no entienden cuando nosotros hablamos que el Espíritu Santo es algo importante, que el Espíritu Santo es Dios adentro de ti. Ellos no entienden el poder que es el Espíritu Santo. Porque como habíamos dicho, el hecho de que no sufren, también uno se queda sin esa necesidad. ¿Por qué? Si mis padres buscaron a Dios porque ellos sufrieron, ¿yo para qué lo voy a buscar? Yo no necesito, I don't need it. No, estamos en paz. It's something extra. Exactly, and it's not necessary. At least that's what we think. We thought. We thought. Uh-huh. Pero después de ahí, bueno, yo creo que hay unos cuantos tipos de jóvenes, pero hay uno que se quedan casi como inmunes ajá, a lo que se predica. Porque no, tal vez creen que existe un Dios o creen que existe el cielo, pero no se preocupan a dónde va a ir su alma. Porque están de que, bueno, yo soy buena gente. No necesito. Entonces, my friends, they don't come to church and it's the same thing. Todos estamos iguales. Yeah. Ellos tienen una buena vida, yo tengo una buena vida. ¿Para qué necesito a Dios? Y además de eso, cualquier cosa que les dicha, ellos no lo toman, bueno, no les afecta, mejor dicho, no les afecta nada. Si dicen que estás mal o estás bien, ellos, no importa. Or they know the word. They know the word because they grew up in escuelita. They grew up like they've been their whole life in church. So they know, look, salvación es individual. Si tú mueres ahorita vas al infierno. But to them it's like, okay, whatever, It doesn't really make sense to me. Edith, how was your encounter with God? How was your baptism? Well, I had to let go of a lot of things because, like several other youth, we tend to want to experiment in this world. Even though we know our parents went through the same situation, they suffered, yet we want to go out there and say, I want to find out for myself, why do I need this Holy Spirit, right? So I had problems in my love life, and I did a lot of things behind my parents' back that they didn't know of, or at least I think they didn't know of. We were pretty good at hiding things, right? But then after one time, I hit rock bottom. I had no reason of living. I had a really good job. I had a really nice college
I don't know, experience, everything was going well for me. Supposedly, I was like successful. But inside, there was nothing. I could pretend to be happy with everyone that was around me. Everyone thought I was amazing. But I know inside, every single time I hit home or I got to my room, it was just sadness, emptiness, I should say, because you can't even feel anything, and that's the worst thing ever, not being able to feel anything. I ate food, and it was just plain. I laughed, but it was an empty laughter. I went to sleep, and I woke up like if another day just went by. I had goals to achieve, but I was not interested in getting them anymore. So then I decided I had to tell this to God. I had to find a way out of it. I didn't want to be the same person anymore. And the person whom I did like at that moment, I said, no more, you know what? I'm not going to talk to you anymore. It's not you, it's me. And it really was me, sort of thing. So I decided to look for the Holy Spirit. And I really just stopped doing everything that I used to do. The lying, hiding. Any single time that I wanted to just find a way out of like a problem that I had caused, I decided to take responsibility for those things. And I remember one time we had a vigil in this very building on a Friday. And I know Bishop said, today's the day. It's up to you whether you want to change or not. And I had already been going through a lot of struggles because my family was kind of really against me. They were upset with everything that I had done. And I decided to ask for forgiveness because even though I knew God forgave, I wasn't able to forgive myself. But then at that moment, I said, you know what? If God forgives me, who am I to judge and say, you know what? I don't forgive myself. So fine, I decided to forgive myself that day. It wasn't easy because that's when the devil hits the most. No, that's when he's like right there talking to you. But I said, no, you know what? I believe in God and I know that he will give me a second or third chance. I don't know how many times I messed up before. But I said, that's the day. And during that vigil, I prayed with all my strength and I believed above everything else. I said, no one's taking this moment or this opportunity away from me. And from that day on, everything changed. Up here. Yes, everything changed because my whole mentality, the way that I saw things, everything was so different. Everything that I saw was different. And I didn't feel anything that day. That was the weird thing because in previous moments when you think you get it, I felt happiness or I felt like, I don't know, something emotion. But that day, I didn't feel anything. I just was very, very certain and everything just seemed so different to me. Una cosa interesante que ella está diciendo es que ella no sintió nada y nomás tuvo la seguridad dentro de ella. Muchos creen que cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, tú vas a sentir una cosa y que te vas a dormir perturbado y vas a despertar holy. And that's not what happens, okay? The Holy Spirit is something very sudden, like algo muy natural y muy sencillo. Cuando Él venga sobre ti, te va a cambiar en otra persona. Pero este cambio no va a ser de la noche a la mañana. Va a ser algo natural. Ya no vas a hablar más mentiras y vas a decir, wow, ya no hablo mentiras. Ya no vas a tener esta tristeza dentro de ti. Los problemas van a venir y tú vas a decir, wow, estoy tranquila. No. Y la gente te va a decir, oh, tú siempre estás feliz y contento y todo. Pero vas a decir, no sé, es algo adentro de mí. Dios adentro de ti te trae una paz, una seguridad. Te cambia por adentro. Cuando tú en realidad recibes el Espíritu Santo, tú entiendes lo que te estamos diciendo ahorita. Esta paz, esta seguridad, este amor que sientes. Quieres hablar de Dios a otras personas. Quieres transmitir a otras personas lo que tú tienes. Quizás tú digas, ay no, pero yo soy muy shy. Y el pastor también estaba hablando de eso 2 minutos atrás. Dice que cuando él era muy vergonzoso, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, la primera cosa que él quiso hacer era hablar a toda la gente de lo que estaba pasando con él. Y así será contigo también. Si tú abres tu corazón, si tú te entregas a Dios, pero sin reservas, sin decir, pero es que, no. Sin excusas, es decir, I surrender, like here's my life. And he will come upon you and he will make you a new person, right? Yes. Just like he did with her. Yes, and with you. And with me. Which leads me to ask, what was your experience? And did you talk in tongues the first time that you received the Holy Spirit? No. No, and that, okay, conmigo, ¿qué pasa conmigo?
Yo crecí en la iglesia y todo, pero tenía depresión, tenía muy baja autoestima, era una persona muy triste. Yo hacía todo, pero no era una persona feliz por adentro. Por afuera todos me miraban y creían, hoy ella es muy feliz y todo, pero no. Yo intenté el suicidio y estaba súper mal, súper mal, súper mal, pero tuve un día en que yo hice justamente lo que yo había dicho. I surrender. I gave myself to him. And I was like, you know what? Si es verdad lo que esta gente toda dice, si es verdad lo que los pastores predican, lo que los obreros predican, yo quiero mirarte en mi vida. Yo quiero verte en mi vida. Y fue algo muy natural, muy sencillo. Yo era una persona súper mentirosa. Yo era una persona que yo te podía vender agua en medio de la lluvia, de tan mentirosa que era, de engañadora y todo eso. Y de la nada yo empecé a mirar que ya no hacía eso. Yo era una persona súper triste y llegaba a mi cuarto y lloraba y yo empecé a mirar cambios distintos. Era una persona muy agresiva. Yo pasé a ver que no era así. Mis problemas ya tenían solución. Yo ya miraba con otra mirada los problemas del día. Y eso fue algo que es muy bonito y estos días yo estaba hablando con una muchacha sobre eso. Yo le dije, el Espíritu Santo, no estés afanada, no estés anxious to get it. Right. Because when he comes, he's very settled. Yes. He's like, I'm here, Yes. you know. Yes, I'm don't here, worry. I'm here for you. And that's how it happened. Yeah, right? I did not speak in tongues the first time. It took me a while to get to it. And that is something that people are like, oh, I don't have the Holy Spirit because I don't speak in tongues. No, No es the Holy cierto. Spirit is a certainty. Is una certeza dentro de ti. So don't get caught on that, okay? That's not true. Sí, porque hablar en lenguas es un don y no todos reciben ese don. Hay personas que están llenas del Espíritu Santo, pasan años y nunca hablan en lenguas porque no es su don. Su don tal vez es hablar con otras personas o hacer, no sé, cualquier otra cosa, pero no todos van a hablar en lenguas. Entonces no dejes que eso te impida de creer que has tenido o que has recibido el Espíritu Santo. Yes. Otra cosa es, para ustedes que ya tienen años en la iglesia, ¿ok? Como habíamos dicho, 22, 16 años ya, escuchando la palabra, no tienes que esperar tanto tiempo, no tienes que pasar por algún problema grave para entender que Dios adentro de ti es importante, mucho más importante que la sangre que corre en tus venas. Porque sin el Espíritu Santo, sin Dios adentro de ti, no vas a seguir adelante. Te vas a cansar, te vas a aburrir de esta vida, todo va a ser igual. Pero con el Espíritu Santo, eso sí te motiva a seguir adelante, a ser mejor a cada día. Y más que nada, proteger tu salvación. Porque sí es importante, en realidad es lo único que importa. Como, no sé si han visto esa película, God's Not Dead, Dios no está muerto, que en una escena el hijo le está hablando a la madre y la madre ya estaba como perdiendo la memoria, no sé qué sea. Y el hijo le pregunta, pero ¿por qué yo tengo todo y tú no tienes nada, ¿no? Una cosa así. Y ella dice, ¿sabes qué? A veces el diablo te da todo, todos los lujos de este mundo para que tú no te des cuenta que necesitas de Dios. Y es verdad, porque muchas personas cometen suicidio, famosos que no son felices, buscan dinero y más cosas, pero no son felices. Y para eso existe el Espíritu Santo, para que tú realmente seas feliz, tengas todo el lujo de este mundo si quieres, pero el principal tesoro Que está en los cielos, que es nuestra salvación. sí. Entonces, por favor, no sigan en la misma situación en que están. Si ya tienen años en la iglesia, si están ahí ya aburridos, tal vez, de escuchar tanto de que, ¿por qué no cambias? Ya has recibido el Espíritu Santo, ya lo has conocido, no sé. No es nada malo que te están diciendo, es simplemente que quieren que conozcas, que tengas esa experiencia que ellos tuvieron adentro de ti. Sí, el que puedas sentir esto que es inexplicable, que es inigualable, que there's no words to really express. We want you to have what we have. We want you to find what we found. Yeah. That's Y eso en sí es el verdadero testimonio, ¿no? Porque tal vez podemos dejar todo atrás o no tener así pecados, superamos los vicios, superamos todo eso, pero si no naces de nuevo, si no tienes ese Espíritu de Dios adentro de ti, no has conocido el verdadero poder de Dios. Sí, como la Biblia dice, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo y perder tu alma? So, valore tu alma porque es lo más importante.
Entonces aquí terminamos nuestro video y nos vemos mañana. Bye.